palabra. Señor presidente, no sé si con 48 segundos me voy a arreglar. Bien, bien. Señor presidente, señorías, ustedes han hecho una descripción de cuál es la situación actual de la barrera ferroviaria y de la integración del ferrocarril en Gijón. Y han hecho discursos en los que los portavoces que me han precedido han descrito la situación. Es verdad que la situación es, en fin, entre catastrófica y dantesca, pero yo quisiera hacer referencia a los logros, porque algún logro se ha conseguido desde que en el año 2002, en noviembre del 2002, se constituyese la Sociedad Gijón al Norte. Y el primer logro que se ha conseguido hace referencia a la creación de un nuevo vocablo. El término con el que se refiere ahora en el lenguaje gijonés a ese espacio conocido como el solarón, muy propio del grandonismo. Alguien hablaba del grandonismo aquí y es verdad que era un proyecto muy propio del grandonismo asturiano y gijonés. Y lamentablemente los gijoneses en nuestra ciudad hemos bautizado ese espacio emplazado entre el Parque de Moreda y la Plaza del Humedal como el solarón, un solarón que recientemente se ha venido ampliando con la demolición de la estación del Humedal, con lo cual ya incluso hemos pasado ya del grandonismo y ha aumentado todavía ese espacio aún más, ¿no? O sea que ese es un logro, yo creo que un nuevo logro en el léxico gijonés. Se ha conseguido transformar la barrera, también se ha conseguido transformar la barrera ferroviaria y ahora lo que tenemos es un solar barrera. Antes teníamos una barrera ferroviaria, ahora tenemos un solar que es una auténtica barrera. Y lo que se ha conseguido también, y este no es un logro menor, en 12 años, es la construcción de una acera entre la zona de Poniente y el barrio de la Viada. Por lo tanto, no es un logro menor después de todos estos años y toda la tinta y todos los esfuerzos realizados por todas las administraciones. Ahí tenemos 3 logros. En eso se ha traducido el proyecto de eliminación de la barrera ferroviaria y de integración del ferrocarril en Gijón. Si era un proyecto estratégico, y lo era, para Gijón a principios de este siglo, ahora todavía lo es más. Porque ahora ya no se trata solo de corregir esa barrera ferroviaria, esa entrada del ferrocarril en Gijón, sino que además hay que corregir los despropósitos que se han venido desarrollando a lo largo de estos 12 años. Unos despropósitos, y ya se ha mencionado aquí por la anterior portavoz, que por ejemplo han permitido que el ferrocarril, una de cuyas principales ventajas es precisamente el acceso al centro de la ciudad, ahora se haya alejado del centro de la ciudad, cuando lo que se preveía era una mayor integración, lo que se ha provocado una mayor desintegración. Y si antes la entrada y salida precisamente por vía, por vehículos, por carretera al centro de la ciudad de Gijón parecía bastante accesible con la entrada y salida a través de la Y, ahora resulta que esa salida es mucho más tortuosa y más dificultosa. Y por lo tanto hay que corregir una serie de dislates que se han producido a lo largo de estos 12 años. Y también, ya se ha citado aquí, la inversión de más de 100 millones de euros en un túnel ferroviario que, excepto para refugio antiaéreo, ahora tiene poco uso y en el cual se invierten del orden de los 125.000 euros anuales en su mantenimiento. Ese es un ejemplo que, en fin, hemos entrado en alguna de las listas de esa España de los milagros, de esa España de los últimos decenios de aeropuertos sin aviones y vías sin trenes. ¿Y cuál es ahora, por lo tanto, lo que procede? Bien, pues si queremos olvidarnos de todo esto, yo creo que lo que procede es ponernos a trabajar. Y es verdad que en estos, como en otros proyectos estratégicos de infraestructuras en Asturias, sin la colaboración entre distintas administraciones no va a ser posible desatascar esta situación. Por eso a nosotros vamos a votar favorablemente, no lo he dicho, lo voy a decir ahora, esta proposición no de ley, vamos a votar favorablemente
porque pide concreciones, pide alguna actuación concreta, como esa memoria económica con el detalle de las inversiones que correspondan a cada una de las administraciones. Es cierto que hay convenios que ya se han incumplido, que ya se han desbordado por la pura realidad, pero creo que sí sería importante que se produjese ya un nuevo acuerdo donde las 3 administraciones que están presentes en esa sociedad de Gijón al Norte y que son las que van a tener con un distinto grado de responsabilidad, es cierto, en función también de la participación en esa sociedad, pero que son las que van a tener que dar solución a esta inaceptable situación, son las que tienen que asumir los compromisos. Y que se hable de una memoria económica, que se diga que el calendario para ejecución de las mismas creo que es el primer paso para poner un poquitín de orden, un poco de sentido común en tanto dislate como se ha desarrollado con este proyecto. Y es verdad, porque nosotros no tenemos por qué negar las responsabilidades, y aquí las responsabilidades están muy repartidas, pero es cierto que las últimas declaraciones de la ministra de Fomento a nosotros nos parece que son absolutamente inaceptables. Y no porque no estemos de acuerdo con la calificación del proyecto, un proyecto, por cierto, que en su día era también de un gobierno del Partido Popular, y eso hay que decirlo así, era un proyecto del gobierno del Partido Popular, aunque fuesen distintos los titulares del equipo en aquel momento. Pero lo cierto es que si era un cuento de la lechera, fue un cuento de la lechera desde que se proyectó y los responsables serán los que lo proyectaron con esa característica. Pero lo cierto es que ahora mismo hay que exigir una mayor implicación del Gobierno de España. Y es verdad también, y eso hay que reconocerlo, que no se está actuando con equidad y con justicia en relación con este proyecto y en relación a lo que se está haciendo en otras ciudades. Ya no es solo porque las consignaciones en los presupuestos generales del Estado son absolutamente insuficientes, por inexistentes, evidentemente, sino es que además el trato que se está dando en otras ciudades, y el ejemplo, aquí se ha hablado de 2, pero a mí me parece que el ejemplo más palmario es el ejemplo de Vigo, es curioso, ¿no? Ahí nos han escatimado recursos, para el próximo año se destinarán más de 40 millones de euros al proyecto de soterramiento de Vigo, y de esos serán íntegramente con cargo, o sea, todo el proyecto será íntegramente con cargo a los fondos del Ministerio de Fomento. Nos parece que es un trato absolutamente desigual, injusto, con este proyecto que es estratégico para Gijón y que es estratégico, en definitiva, para la primera ciudad de Asturias y también, por lo tanto, para todos los asturianos. Nosotros vamos a votar a favor de esta proposición no de ley y lo que pediría, más allá de que nos dediquemos a echarnos culpas y mirar hacia el pasado, que miremos hacia el futuro en este asunto y tratemos de buscar esa colaboración entre administraciones sin la cual ni esta infraestructura estratégica ni muchas otras que están paralizadas en Asturias saldrán adelante.